Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Es un placer volver a encontrarnos como cada sábado. A horas, a días en realidad del eclipse, nos vamos a eclipsar con la cantidad de material que tenemos hoy para ofrecerte en Vino para Contar. Porque bueno, vamos a maridar el vino con un poquito de todo. Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo Hola, estás? Mauricio, ¿cómo Hola estás? Gustavo, hola Miriam, buenas noches. Bueno, la verdad es que hoy tenemos un programa cargado. Decimos siempre, maridamos con historia hoy, ¿no? Más que nada. Sí, el digo yo. problema es que el vino marida bien, todo. con todo, que nos falta tiempo para... Sí. Sí. Pero marida con tango. María con tango. Y María Vamos a Gustavo poner. con música en vivo, vino para contar. Claro, bueno. Volvemos a hacer música en vivo después de aquella primera temporada o segunda, Gustavo, que no lo hacíamos. Volvemos con la música en vivo, lo haremos cada tanto y esta vez será con la Llaga Tango. Y vamos a hablar de historias del vino. Exactamente, pequeñas historias de vinos sanjuaninos que hacen a toda la gran historia vitivinícola de la provincia. Hoy con Carlos Campodónico y la historia de una familia realmente emblemática Carlitos ya, en la ya está en el vitivinicultura. estudio y veo que anda con una botellita que ya inmediatamente viene para acá. Hay que es una cuidarla botella que como oro. ha sido envasada en el año 1900. Exactamente. Vino añejo, si los hay, estamos ¿qué te hablando parece? no de 20 años, ni de 50. El tema es que no lo vamos a probar. No sé, que a lo mejor lo convencemos de que abra la botella. Vamos a hablar también de historia, de esa historia más oscura, de esas páginas más oscuras de nuestra historia argentina, que es la época de la dictadura militar. Hablamos con Gabriel Farías, que es representante de Hijos, que además el caso de su padre se ventila en este tercer juicio o mega juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de San Juan. Todo eso y mucho más, así que quédense con nosotros, ya volvemos. Bueno, de inmediato comenzamos a desarrollar todo lo que brevemente habíamos anticipado. Lo más importante es que el vino centenario de más de 100 años ya está acá. Así que enseguida vamos a estar mostrándolo, vamos a estar hablando de él. Está también quien lo trae, que es Carlito Campodónico. Gracias por venir. Y en un ratito hablamos de eso, hablamos de la historia del vino sanjuanino. Pequeñas historias. Exactamente. Del vino, ¿era así, Miriam? Exactamente. Y hoy Segmento. traemos al verdadero centenario. El verdadero centenario, sí. Vamos a escuchar ahora la primera parte de la entrevista con Gabriel Farías. Se está desarrollando, comenzado esta semana, el tercer mega juicio por delitos de lesa humanidad, el más numeroso, con 36 imputados. Y bueno, era importante invitar a un militante de la agrupación Hijos para que nos hable un poco de su historia, ¿no? Más que... Sí, otra historia que no hay que Claro. olvidar, Gustavo, ¿no? Y la historia de su padre, digamos, ¿no? Que justamente entra en estos últimos juicios de lesa humanidad en la provincia de San Juan. Bueno, lo vemos. Bueno, es un placer para mí recibir a Gabriel Farías, un compañero, amigo de hace mucho tiempo, y bueno, recibirlo a Gabriel en vísperas de este tercer juicio por delitos de lesa humanidad, este segundo megajuicio. Gabriel, ¿cómo estás, Gabriel? Muy bien, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Bien, sí, también y muy expectante por lo que significa el tercer megajuicio, ¿no? Porque en lo personal toca la causa de mi papá, ¿no? Así que, como te dije, expectante, ansioso y esperando que transcurra todo el tiempo del juicio y para demostrar la verdad de lo que sucedió en San Juan, ¿no? Que en ese sentido San Juan no fue una isla en cuanto a lo que fue el terrorismo de Estado en la República Argentina, de modo que digo esto porque muchas veces mucha gente se sorprende de que los desaparecidos, los secuestros, las torturas, como que no pasó en San Juan. Y San Juan sucedió. Y de la misma manera que pasó en todo el país. Eso hay que recordar que San Juan tiene más de 80 desaparecidos, cientos de detenidos, de modo que es
es la manera que se va a empezar a escribir la historia no solamente de la provincia, sino de la historia de la Argentina a través de los juicios, ¿no? Como nosotros siempre decimos, cuando se tenga que escribir esa parte de la historia, esa historia oscura que tuvo este país, y para entrar en los detalles van a tener que ir a los dictámenes de los juicios, donde ahí se determina la culpabilidad y los errores, lo que hicieron, porque no fue un error, lo que hicieron en materia con la sociedad en Argentina del terrorismo de Estado. No fue un error. No, me salió algo como... Pero bueno, ya que lo mencionaste, te iba a preguntar luego, pero bueno, le contemos un poco la historia de tu viejo. ¿Quién era tu viejo? Que es la causa que por suerte entra ahora en este próximo juicio. ¿Quién era Nicolás? Alberto Nicolás Farías, un joven de 23 años. Lo mataron con 23 años. Sí, un joven de 23 años, casado, con Victorina Esperanza Ortiz, mi mamá, obviamente. Yo tenía 1 año y medio y mi mamá estaba embarazada de mi hermana. De Cintia. Cintia Natalia. Y bueno, mi papá era militante político, militante de la JTP, un trabajador, era albañil en ese momento. Y como te digo, era militante político. Y una madrugada de agosto de 76, pocos meses después de que iniciara la dictadura, fue secuestrado de la casa en la que vivíamos, la casa materna, en la casa de mis abuelos maternos, en Rawson, en el barrio Güemes. Esa madrugada entró un grupo de tarea. Fue a comienzos del golpe, fue. Sí, prácticamente comienzo del golpe. Un grupo de tarea entró a mi casa, obviamente, sin pedir permiso, rompiendo todo, golpeando a todos los que estaban ahí, mi abuelo, mi abuela, mis 2 tíos, a mi mamá, por supuesto, que estaba embarazada de mi hermana, y a mi papá también, y después se lo llevaron. Tuvo 10 días desaparecido, y después de esos 10 días le dijeron a mis familiares que el cuerpo de mi papá estaba en la morgue del Hospital Rawson. La gente del RIM 22. O gente, le llamaron. Alguien le dijo. Le llamó. Sí. Lo que pasa es que se movilizó toda la familia en ese sentido, tanto la familia, mi familia materna, paterna, todos, ¿no? Tíos, primos, todos, ¿no? Y todos en esos 10 días buscándolo por todos lados, sobre todo mi mamá, ¿no? A una tía mía se lo dijo un enfermero, a mi abuela se lo dijo un gendarme. Lo cierto es que apareció sin vida el cuerpo. Pero paralelamente a eso, los diarios locales de la provincia daban cuenta de que el ejército había abatido a un terrorista, un subversivo, en la ruta que va camino a Sonda, ¿no? Por Libertador. Sí. Claro. Y eso decían los diarios. Eso es lo que decían los diarios, sí. Justamente supuestamente era mi papá, ¿no? Y ¿A papá lo acribillaron a tu papá? En realidad mi papá fue ejecutado. Y esto te lo cuento porque, se los cuento a todos, porque esto tiene que ver con lo que está en la causa. Es decir, entre tantas cosas, como aparece el cuerpo, o entregan el cuerpo de mi papá, y al reconstruir la historia con la familia, todo, es decir, tenía en su rostro, en su cuerpo, todo lo que demuestra que había sido torturado y ejecutado, ¿no? Años después, cuando empezaron con los juicios y empezamos a trabajar con la causa, en la exhumación del cuerpo de mi papá, se comprobó que había sido una ejecución. Lo que pasa es que mostraron, como te decía recién, en los diarios locales mostraban un auto como que había sido acribillado, y la verdad que el cuerpo lo habían puesto. Y eso es lo que se va a tratar también de determinar y de demostrar en este juicio.
que se empieza a juzgar, Gabriel, la complicidad en este caso de la policía provincial, digamos, ¿no? Y de todo un poco, porque hay que recordar que la dictadura militar fue cívico-militar, también había una responsabilidad civil. Cívico, diría cívico, económico, militar. Claro, porque el sistema que implementaron, el sistema de exterminio, venía acompañado por el hecho de implementar un plan económico dentro de la región, en la Argentina, en Sudamérica, lo que es el famoso Plan Cóndor. De modo que para implementar ese modelo económico devastador, todo aquel que no estuviera a favor de esas medidas, que se lo tomaba como un enemigo del Estado, un Estado de facto, pero Estado al fin, las consecuencias eran esas: el secuestro, la tortura, la desaparición, la ejecución, los fusilamientos. Y vale mencionar, Gaby, que la mayor cantidad de desaparecidos la encabezan los obreros, los trabajadores y después los estudiantes, digamos. Era económico, sí. Estaba muy bien estudiado todo esto. Lo que pasa que, además, también pensar distinto era... Porque hay que recordar que en esta dictadura militar, como vos dijiste recién, la clase obrera, los estudiantes, basta mencionar la historia de la noche de los lápices como para entender qué fue lo que pasó, ¿no? Es decir, todo por era a reclamar el boleto estudiantil. Los obreros reclamando mejoras salariales, mejor calidad de trabajo, es decir, en definitiva la militancia política de mi papá y de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas tenía que ver justamente con eso, la lucha por un país distinto, simplemente. Entonces, pero para implementar ese plan económico venía acompañado por un plan de exterminio, un plan sistemático de exterminio a todo aquel que pensara distinto, que perteneciera a un movimiento social o político, o simplemente que no estuviera de acuerdo, es decir, pasaba por ahí. Bueno, lo decíamos, ha venido en un camión de caudales, hay seguridad alrededor del estudio, porque no sé cuánto puede valer esa botella. ¿Cómo andás tan tranquilamente? Es el vino, o sea, aquel vino que se envasó ¿cuándo? Bueno, Carlito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos Carlitos? Campodónico, Bien. es arquitecto, es Bueno, historiador, es un además gusto estar con todos genealogista. Bueno, esta botella que ven acá fue envasada en el año 1900. Perteneció a la bodega de mi bisabuelo, que se llamó Francesco Campodónico. Sí. Fue en realidad el primer campodónico que llega a San Juan y el que crea uno de los establecimientos vitivinícolas que tuvo la provincia de San Juan. Él vino antes del ferrocarril. Es decir, a veces cuesta pensar un poco cómo hacían los inmigrantes, ¿no?, para llegar desde Buenos Aires hasta estos lugares cuando no estaba el ferrocarril. Y seguro que lo hizo en una carreta, con las pocas cosas que traían. Si bien mi bisabuelo era genovés, era de Chiavari, y de una frazione que se llamaba, porque así se denominan frazione, Campodónico. Así que su mismo apellido era de su lugar de origen. Bueno, y él llegó a San Juan, estableció su bodega en lo que antes era, en Santa Lucía. Hoy es parte de Capital, porque su bodega estaba en lo que hoy es la calle Rawson, entre Rawson y Pueyrredón, y entre Libertador y Rivadavia. Todo eso eran las 11 naves que tenía la bodega, más la casa familiar. Impresionante. Todavía está, ¿eh? Sí. Ahí hay partes. Y todavía hay partes de la bodega. Sí, quedan 4 naves existentes. Inclusive se puede ver por la calle Pueyrredón la entrada del ferrocarril, porque los principales establecimientos vitivinícolas tenían sus propias entradas. Él, bueno, se establece en Santa Lucía y crea, primero la marca se llamaba El Sembrador y después El Progreso. Después van como cambiando los nombres a medida que va pasando el Ahí tiempo. en un cuadrito donde están algunas de las etiquetas. ¿Y tu Claro. abuelo o tu bisabuelo Mi bisabuelo. venía de familia vitivinícola? No, eran astilleros. ¿O lo aprendió acá? Eran astilleros y él aprendió el oficio acá. Bien. Él llegó con casi 15 años y en el barco, que era el vapor sirio, ahí conoció a su esposa con 14 años.
y llegaron a Buenos Aires y después se vinieron acá a San Juan y se casó. Él venía con otros primos, con Juan Lertora y Octavio Basigalupo, que era también otro primo que era enólogo. Bueno, y ellos se establecen acá y para el año 1900 ya estaba la gran bodega, que ellos tuvieron como una participación muy grande en todo lo que fue la industria vitivinícola. Tengo entendido que la familia Campodónico fue una de las primeras en exportar vinos. Sí, exportaban vinos. Hay algo muy importante que yo valoro mucho hoy en la actualidad, que todas las cosas que uno puede investigar sobre el pasado se encuentran en el archivo histórico. El archivo histórico de la provincia tiene todo un registro de bodegueros que es fantástico, y los libros de los bodegueros, que realmente es una joya para conocer. Claro. De ahí pude comprobar, más allá de los papeles que yo tenía, de lo que eran las exportaciones en la época. La bodega Campodónico tenía oficinas en Buenos Aires, en la calle Cangallo, en el año 1900 ya, y en lo que son los famosos arcos hoy, los arcos de Palermo, esos eran depósitos. Y tenía 2 depósitos. Y de ahí sacaban todo el vino hacia el exterior. Ellos vendían sobre todo a Brasil, vendían vinos a Venezuela y los Estados Unidos. En esa época eran como verdaderas proezas. ¿Y tenés idea qué vino hay acá adentro? Si de alguna variedad en particular. Yo calculo que debe ser de un Oporto, porque tenían como una gran cantidad de vinos añejos. Sí. ¿Y abrieron alguno alguna vez? Mira, yo no sé, pero me imagino... ¿Cuándo he pensado abrirlo o no lo vas a abrir? No, esto queda así. No es el momento no. Es la única. Este es un buen momento. Es decir, varios integrantes de la familia tienen sus botellas, ¿no? Sí. Esta siempre ha estado... Es decir, a mí me tocó, está en mi casa, Nadie probó abrir alguna. Que yo sepa, claro, no. Lamentablemente... ¿Y vos por qué suponés que puede ser un vino así al estilo Porto? Porque era como lo primero que indagó cuando llegó a San Juan. Además, Además, ¿sabés qué pasa? Que también hay que tener en cuenta que para que pudieran subsistir las distancias entre San Juan y Buenos Aires en aquella época, o salir al exterior, tenía que tener un alcohol que no le entrara bacterias, sino el vino llegaba en muy malas condiciones. Una de las cosas que encontré también en el archivo histórico es cómo en Buenos Aires, cuando el vino salía de acá, allá era verificado y recién se podía exportar. Igual que las marcas para poder exportar tendrían que estar registradas. Sí. Y también están los registros y toda la descripción de cómo eran las etiquetas. Sí. Así todo como, ese material lo ha traído. Todo bueno, eso, tiempo, y lo estamos viendo, sí, lo estamos viendo a medida que vamos imágenes, charlando, estamos viendo. Mi bisabuelo lo que tuvo, él fue un autodidacta realmente. Y para el año 1922 llegan a San Juan unos periodistas, unos escritores que se llamaban Molins y Dantil, y hacen un informe sobre toda la industria vitivinícola de San Juan, Mendoza y San Luis, y sacan un libro muy interesante donde Francesco Campodónico formaba parte. Y ver ese libro, que hay como 2 o 3 ejemplares, en San Juan hay uno en la Biblioteca Franklin, es realmente emocionante, porque uno no puede creer lo que era la industria de San Juan. Sí. No, era El impresionante. vino, era increíble. Era impresionante. Y- Pero está bien la deducción de por qué puede ser un Oporto, Claro. porque si no, no podría subsistir a la Sí. cantidad de días con la que debían viajar. Claro. Y bueno, ellos tenían sus propios vagones del ferrocarril, en la cual trasladaban después el vino. Ellos tuvieron una intervención también muy importante en la Revolución del 34, de la familia Campodónico, porque desde el 20 en Una adelante... familia muy politizada. Muy politizada, muy sí, sí. politizada. Porque estaba se sacó un famoso impuesto que era el famoso impuesto al vino, ¿no? de 1920 y tanto. En la década del 20. Eso marcó mucho la industria vitivinícola de San Juan. Después en la época de Cantoni, que es en la época de la Revolución del 34, del doctor Federico Cantoni. Donde no se hablaba mucho, ¿no? ¿Cómo? No se hablaba mucho, digamos, ¿no? Y yo creo que en esa época directamente iban a los... A los chumbos. Claro. iban directo a las armas. Y Claro.
Bueno, el doctor Federico Cantoni era el médico personal de mi bisabuelo, pero ellos eran enemigos Eran políticos. enemigos claro. políticos. A mí Y- me hubiera dado miedo que me pongan una cosita. Que llegue con una inyección. Que me medique. Claro, Sí, sí. y yo creo que si bien eran enemigos, alguna afinidad había Sí, sí. porque o existió Y la pasión por la política. y la pasión por la Claro. política. Sí. Sí, Porque sí. Cantoni Y cierto en- pacto de caballerosidad, creo, ¿no? Sí, él en varias oportunidades fue a visitar a mi bisabuelo y le decía que cuando se estaba gestando la revolución del 34, que varios de los hijos de Francesco iban a formar parte de una revuelta, pequeña sí. revuelta. Entonces mi bisabuelo le dice a Cantoni que ya sus hijos eran grandes. Bueno, a los 3 días de esto, balean el frente de la casa de la familia Campodónico, pero bueno, tenían eso de que les avisaba, ¿no? Claro, era como... Era lo- como que... Mirá que los Mirá chicos... que lo vamos a matar, Mirá ¿eh? que tus Claro, chicos... ojo con eso. Ahora, ¿nadie de la familia decidió continuar con el legado del abuelo Francesco? Hubo uno de los hijos de Francesco, de los 11 hijos que tuvo mi bisabuelo, fue Se dedicaba a enólogo. todo tu abuelo, tenía tiempo para Sí, todo. sí. Era enólogo, se llamaba Adolfo Campodónico. Sí. Él fue enólogo de una empresa muy conocida acá, inclusive fue ministro plenipotenciario en Siria, en la que hoy ya no queda nada de esa Siria que ellos Sí. les habrá tocado vivir. Y después un hermano de mi papá, Humberto Campodónico, también fue Claro. enólogo. Sí, sí, sí. Enólogo y también fue intendente. Francesco fue intendente para el centenario de la patria en Angaco Norte, lo que hoy es Angaco. Sí. Y bueno, Angaco estuvo muy ligada a la vida de los campodónicos porque allá mi bisabuelo construyó su chalet de fin de semana. Pensar ir hasta el Pie de Palo era toda una proeza. Claro, porque que Claro. llevaban en esa puente, época, qué sé yo. y él contrata a un arquitecto italiano que se llamaba Juan Buschiasso, que era muy conocido porque fue el que hizo, dentro de tantas obras en la Nación, la apertura de las diagonales al costado de la Avenida de Mayo, Diagonal norte y diagonal sur. claro, la remodelación de la Catedral de Buenos Aires, varios palacetes. Oh, tiene para contar. Bueno. Mirá, sí, tenés que venir un montón de no, veces sí, ahí sí, para Estuve un contar. rato largo, Sí, un rato sí, mirando. No, hay sí. mucho para revalorizar, Sí, porque seguro. así tanto Ahora, como yo no mi me quiero bisabuelo, imaginar lo que vos habrás heredado, la fortuna. Nada. No, bueno, Ha heredado, creo que todo sí, eso se historia. perdió en la Historia, época por esto que tenían los inmigrantes, ¿no? Y una cosa muy particular, que ellos colaboraron mucho, mi bisabuelo muere en el 36, y quien queda con el legado de la bodega fue su esposa, esta italiana que con 14 años y sin conocimiento se hace cargo. Se hace cargo y de una manera extraordinaria porque siguió haciendo crecer la empresa, Claro, ¿no? que es otro tema Semejante para, responsabilidad de repente, para ¿no? charlar. Sí. Sí. Inclusive ella para el terremoto del 44 hace levantar parte de la bodega para poder albergar a la gente que se había quedado sin viviendas. claro. sin vivienda. No, Y sí, después, bueno, empiezan a donar terrenos para la reconstrucción, después vender. Claro. Y así se genera el barrio Campodónico y otros barrios. Claro, y así es como también la familia se va desprendiendo de un montón de todo, cosas que tenía. Bueno, Carlito, ha sido Bueno, un yo les gusto. gusto. Un placer, ¿eh? Igualmente. Hermosa esta sección, Miriam, que Si algún que día hemos decide denominado- abrir la Lindo. botella, nos avisa. Exacto. Sí, podemos estar los 4 solitos. ¿eh? Claro. Volvemos en un ratito más. Bueno, muchas gracias. The way you leave me in the dark. Aren't you clever? Hola, hola, ¿cómo estamos, queridos amigos de las redes? Bueno, la cita doble para este sábado 29, 21 a 30 horas, Ser Gardeliano, un tremendo show, integrado por 4 artistas sanjuaninos, más este tremendo cantador que es el señor Claudio Roja, quien nos convoca para poder participar de esto tan lindo que es a beneficio de Proyecto Águila. La entrada es un alimento no perecedero, artículos de limpieza,
zapatillas o abrigos, ¿sí? La gente de Proyecto Refugio Águila están esperando su colaboración. Así que la cita es a las 21:30 horas, Auditorio Juan Victoria, Ser Gardeliano. Luego terminamos ese show, donde se va Mariana Clemenceau corriendo a Tres Soles. Cita para vivir una noche flamenca, una noche acompañada de tremendos bailadores, de tremendos músicos. En guitarra el señor Manolo Gil, Daniel Gómez, en caja flamenca Alejandro Morales, Vicky Atencio en baile y Martín Sánchez. Quien les habla, Mariana Clemenceau, en la voz flamenca. Así que bueno, eso sería a las 23:30 horas. Así que entonces, doble invitación, sábado 29, Auditorio Juan Victoria, Ser Gardeliano, y luego nos vamos a Tres Soles. Todos invitados. Chau, chau, nos vemos. Ay, estoy tan contenta, Meli, te cuento. Parece que el 29 de junio, 29 de junio, sábado, nos vamos con Cosa de Minas a la Sala Z de San Juan. Vamos a estar por primera vez en San Juan, vamos a hacer la cita. Y queremos que vayas, queremos que vengas, que te diviertas, queremos conocerte. Así que tenés que venir. Sala Z, 29 de junio, Cosa de Minas. Amigos de Vino para Contar, soy David Gardiol del Espacio Teatral TES. Aquí estamos en el desván de los títeres, en el depósito de nuestro teatro, y los quiero invitar para este domingo para ver la obra Comida Mágica, en el ciclo de títeres domingueros, que es todos los domingos a las 18 horas, valor de la entrada 100 pesos, y bueno, acá está mi amigo Pancho, les quiere mandar un saludo. Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy Pancho, de la obra Comida Mágica. Los esperamos hasta el próximo domingo en el Espacio TES. Hola, soy Fabricio Montilla y quería invitarlos al seminario de clown que voy a dar el 6 de julio en Alegra, de 15 a 19:30. Para inscribirse, escribir al celular 264-454-5009. Hola, Vino para Contar, ¿cómo están? Queremos avisarles de que el lunes a las 3 de la tarde hacemos el estreno de Groomers, una obra de teatro dirigida a los adolescentes, desde los 12 años. Los esperamos ahí, en Biblioteca Franklin, en el Salón de Acto, lunes 3 de la tarde. ¡Nos vemos! Bueno, muy interesante la agenda cultural, ya saben, contáctese con los artistas, con la producción para poder participar de ella y, bueno, y aparecer en los videitos como corresponde. Bueno, ahora sí, Gustavo, volvemos con la música en vivo, en el Vino para Contar, nos damos ese placer, y en este caso lo hacemos de la mano del tango ese tradicional, pero esta vez con una vuelta de rosca, con una agrupación que se formó hace 4 años y que trajo el rock al tango. Estamos hablando de La Llaga Tango, estamos hablando de Los Cosos de al lado. De Los Cosos de al lado, que están ahí al lado. A ver. Exactamente. Este tema es un tema bastante viejo, pero que particularmente a nosotros dos y a los que representa esa guitarra que está ahí, que es el nombre o la figura física de toda la gente que está atrás nuestro y junto con nosotros, tenemos la misma idea o la misma forma. Siempre hacemos una fiesta y la fiesta se escucha en el vecino. Y el vecino te dice: sí, Beto, ahí están bailando los cosos de al lado. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en las noches se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda pa' no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un zaguán de
De pronto se escucha el rumor de una orquesta, y es que están de fiesta los mozos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, y hoy trajo un burrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche y su tristeza, el olivo se ha tomado. Los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando bacana pasa un coso encurdelao. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, y es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, y hoy trajo un burrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Muchas gracias. Somos el vecino. Somos el barrio. Somos la mesa en familia. Somos nuestros pequeños y quienes los educamos. Somos todos. Todos. Sumando, integrando. Más jóvenes que nunca. Somos un equipo eficiente. Dedicado. Somos. Y valoramos el esfuerzo. Somos cultura. Expresión. Somos prolijos. Constantes. Orgullosos de nuestro trabajo. Somos presente y futuro. Somos Santa Lucía, una gran familia. Todos somos parte. Día a día lo estamos haciendo. Un mejor lugar para vivir. Marcelo Orrego, Intendente.